de UGT, la Universidad de Granada, Antonio Oña Sicilia. Nos acompaña del bufete de abogados COISEMA, en primer lugar, Manuel Garrido Luque y Diego Maldonado Cola. Ellos dos son abogados en Derecho Civil, Financiero y Bancario. Tiene la palabra Antonio Oña. Hola, buenas tardes. Ya hemos informado por las redes sociales y por todos nuestros medios de la justificación de esta información que vamos a dar hoy, este servicio que queremos dar desde la sección sindical de FES de la Universidad de Granada, porque aunque no parezca en principio un problema laboral, en el fondo lo afecta a los trabajadores. ¿Quién no tiene una hipoteca, como decía Marisa? Y además, ¿quién no ha sufrido los abusos de los bancos? Los bancos, unidos a los poderes, han abusado sobre todo de los trabajadores, han hincado sus dientes a la menguada economía de los trabajadores y es nuestro deber como sindicato de protegerlos. Creemos que también esto es un deber sindical. Y en ese contexto es donde nosotros hemos iniciado la campaña de defender a los trabajadores, de que le devuelvan lo que le han robado, lo que es suyo. Y esto que han hecho los bancos es un robo, así como suena. El sindicato tiene un servicio jurídico, como sabéis, la Fundación Sociolaboral, un servicio jurídico que podéis utilizar también para esto, para reclamar una hipoteca. Pero nos parecía que era preferible contar con especialistas concretos que tienen la experiencia, que han defendido y han ganado multitud de casos ante los bancos o ante los tribunales, de recuperar derechos o recuperar comisiones indebidas que le han aplicado los bancos al cliente, en este caso por los trabajadores. Y por eso hemos organizado esta charla, este día de encuentro, pensando no solamente en dar información, sino que a través de la oferta que se haga hoy, cualquiera pueda plantear sus temas a nivel general o a nivel particular y luego hablar con los abogados que nos acompañan de esta empresa, de este despacho. Deciros que, además de la información, ellos van a daros unas condiciones más ventajosas que a alguien particular, porque venís simplemente a través del sindicato, a través de FES UGT. Esas condiciones ventajosas también las van a explicar y, además, va a haber una parte que no vais a tener ningún gasto en cuanto os decidáis a iniciar la reclamación. Y, en todo caso, cualquier tipo de gasto que se derive posteriormente va a ser consensuado y hablado con ellos y de forma clara. Yo, sin más, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Manuel Garrido Luque, el responsable, ¿no?, del despacho de abogados, y luego intervendrá Diego Maldonado. Adelante. Pues muchas gracias. Antes de nada, agradecer a CES UGT Universidad de Granada que haya contado con nosotros para poder estar aquí hoy y exponer este tema tan interesante, que es el tema de las cláusulas abusivas. Se está centrando últimamente el tema en las cláusulas suelo, pero en realidad son múltiples las cláusulas abusivas que vamos a encontrar en una escritura hipotecaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo se centra todo en la cláusula suelo, pero veremos en la exposición que en realidad las hipotecas vienen grabadas por otros tipos. Agradecer especialmente a Marisa, a Antonio y a Carlos que hayan contactado con nosotros para poder estar aquí, y para nosotros es un privilegio. Primero, porque yo he sufrido también como trabajador, cuando me despidieron hace ya una serie de años, sufrí lo que es pasar una crisis de desempleo y experimenté en mis propias carnes lo que es tener a un banco detrás cuando uno está económicamente más flojo, exigiendo este tipo de cláusulas abusivas que lo que hacen es ponerte el pie en el cuello en lugar de apoyarte para que puedas optar a otras iniciativas laborales, incluso a otras iniciativas de autoempleo. Sin más, le voy a pasar la palabra a Diego Maldonado. Diego es un letrado que ha contratado nuestro despacho, es miembro y asociado del despacho actualmente y que ha estado varios años en la asesoría del Banco Bilbao Vizcaya, centrado exclusivamente
en el estudio de este tipo de cláusulas suelo y otras cláusulas abusivas. Es decir, los bancos, antes de que se dictara la sentencia del Tribunal Europeo, ya saben desde hace varios años que las cláusulas se iban a eliminar. Y aún así, muchos de ellos han seguido cobrándolas y han seguido abusando. Y nos vamos a encontrar, que luego entraremos en debate de ruegos y preguntas, nosotros vamos a intentar explicaros cuál va a ser la estrategia de los bancos con el Real Decreto que se ha sacado de la manga el Estado para facilitarles pasar a ellos el trance. Pero ya os vamos a explicar aquí cómo en realidad ellos no van a utilizar esa vía extrajudicial. Le va a servir para lavar su imagen, pero no van a utilizarla. Luego lo vamos a explicar. Y sin más, le paso la palabra a Diego Maldonado, que es el que nos va a explicar más técnicamente, no solamente la cláusula suelo, sino otros tipos de cláusulas abusivas que vamos a encontrar en una escritura hipotecaria. Bueno, como decía mi compañero, en primer lugar, dar las gracias a FER de UGT por darnos la oportunidad de estar aquí expresando todas las cuestiones planteadas con la denominada cláusula suelo, y no solamente lo relacionado con la cláusula suelo, sino todas aquellas cláusulas que nos encontramos en cualquier escritura hipotecaria normal y corriente, que todos hemos suscrito para poder financiar cualquier vivienda. Todas aquellas cláusulas que, a la luz de esta cláusula suelo, estamos viendo como poco a poco se están declarando como abusivas. Hemos empezado por la cláusula suelo, luego vino los gastos hipotecarios y ahora estamos viendo cómo el vencimiento anticipado también se ha declarado como abusivo. Nosotros no solamente planteamos la recuperación de todas aquellas cantidades que ha percibido el banco a raíz de la cláusula suelo. Nosotros también lo que planteamos es determinar todas las cláusulas abusivas que hay en todos los préstamos hipotecarios. No es únicamente recuperar el dinero, sino de que todas las futuras sucesos que puedan ocurrir a raíz de todas las cláusulas que nosotros tengamos que sean consideradas abusivas, no tengan los efectos para que luego el banco pueda ir a por nosotros. ¿Vale? Todo esto deriva, en primer lugar, definir lo que es la cláusula suelo, por si hay alguno que todavía a lo mejor no lo tenga claro. Básicamente, la mayoría de los préstamos hipotecarios vienen determinados por un tipo de interés variable, que se aplica un diferencial que viene fijado dependiendo de cada una de las escrituras, puede ser un 1, 1,5, y a ese diferencial se le suma un índice de referencia. Dependiendo de la escritura, dependiendo de la fecha, se aplicará un índice de referencia u otro. Es el que se haya pactado. Puede ser el Euribor, el IRPH, el MIBOR. El suelo supone que por mucho que baje ese índice de referencia sumado al diferencial, ese suelo supone que nunca va a bajar de ese mínimo. Dependiendo de la escritura, vamos a poder encontrar distintos tipos de suelos. Vamos a ver algunos que básicamente te vienen determinados como un número y otros pueden ser que sea ese número más el diferencial. La retroactividad de la cláusula suelo, en un primer lugar, en mayo de 2013, muchos de vosotros a lo mejor visteis cómo vuestra cláusula suelo desapareció porque salió la sentencia en la que BBVA y Santander y algunas del Unicaja tenían que eliminar la cláusula suelo de todos los préstamos hipotecarios y por eso, a raíz de 2013, la eliminaron. Entonces, esa retroactividad fue determinada únicamente desde mayo, mientras que la que ha salido ahora del Tribunal Europeo determina que la retroactividad es desde el principio del préstamo hipotecario. Y eso es lo que nosotros vamos a reclamar. Desde el principio del préstamo hipotecario vamos a recuperar todas las cantidades indebidas por esa cláusula suelo, determinar todo lo que deberíamos de haber abonado y no lo que finalmente ha abonado por culpa de ese tope. Esa sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo declaró nulas las cláusulas suelo, ¿vale? Únicamente en aquellos casos en los que seamos determinados como consumidores, que no se ha aplicado a una actividad empresarial. Y desde mayo hasta ahora la eliminaron y tenían que dejar de aplicarla. Luego el Tribunal Europeo determinó que desde el principio de la cláusula hipotecaria tenían que devolverlo. ¿Vale? ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de saber la cantidad que tienen que recuperar cada uno de los consumidores en el momento desde que se formalizó la escritura? En primer lugar, aparte de la duración del préstamo, el capital que se le aplica, el capital que se le abonó, tenemos que tener en cuenta el diferencial que se le va a aplicar a cada uno de los préstamos, porque dependiendo del diferencial que se le suma a ese índice de referencia, vamos a determinar el suelo que se le ha ido aplicando durante toda la vigencia. Lo que ya he indicado antes, ese índice de referencia, que es ya puede ser el IRPH, el MIBOR, el Euribor. Aquí he expresado
desde 2013, que es la fecha en la que indiqué que por el Tribunal Supremo se declaró nula, cómo vamos a encontrar algunas cláusulas hipotecarias en el que ese conjunto de entidades, ese índice de referencia, conjunto de entidades, ya hay algunas sentencias que determinan que es abusiva. ¿Por qué? Porque fijaros cómo, mientras el Euribor se encontraba a 0,5, ese conjunto de entidades se encontraba a 3. Lo que supone que ese 3, sumado al índice de referencia, es una cuantía que ya hay sentencias que la determinan como abusiva. Hemos decidido poner aquí la tabla de 2013 porque es el momento en el que el Tribunal Supremo ya reconoce como nula la cláusula suelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Tribunal Supremo, la teoría que da o la explicación que da para inventarse el concepto de nulidad parcial, que eso en derecho no existe, pero dan una explicación que es, no, mire usted, es que tenemos que garantizar la salvaguarda del sistema financiero, cosa que no se creían ni ellos mismos. Quiero decir, bancos que año a año, durante un montón de años, han estado ganando 8.000, 9.000 y 10.000 millones de euros, que no puedan asumir entre varias entidades unos costos calculados entre 4 y 5.000 millones. Y el Tribunal Supremo, evidentemente por influencias económico-políticas, se inventa la nulidad parcial de la cláusula. Oiga, mire usted, en derecho, cuando una cláusula es nula, hay dos posibilidades, que sea nula o anulable. Pero cuando usted determina que una cláusula sea nula, la cláusula tiene que deshacer todos los efectos desde su origen. Es decir, hay que retrotraer la situación jurídica al momento justo antes de que entrara en vigor la cláusula. Sin embargo, el Tribunal Supremo dice, no, mire usted, que es que los bancos van a quebrar. Por lo tanto, solo se podrá reclamar a partir de mayo de 2013, que es por eso por lo que nosotros hemos utilizado esta clasificación de 2013. Y es a partir de ahí cuando bancos BBVA, etcétera, eliminan directamente la cláusula suelo para no pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora llega el Tribunal Europeo, como va a explicar ahora Diego, y deshace la incoherencia del Tribunal Supremo. Porque el Tribunal Supremo coge el ordenamiento jurídico y le hace dos nudos, inventándose conceptos que no existen. ¿De acuerdo? Claro, porque como dice Manolo, la figura de la nulidad viene determinada porque desde el principio de cualquier cláusula que se determine como nula no produce efectos. Esa nulidad parcial no existe, o bien es nula o no lo es. Pero en el momento en el que esa nulidad parcial determinada desde un punto no tiene ningún sentido. Y por eso el Tribunal Europeo lo determinó desde el principio. Aquí he referenciado los dos tipos que vamos a encontrar de cláusula suelo, ¿vale? Estos son los tipos más comunes que vamos a encontrar. La denominada cláusula suelo por tipo mínimo, que es la que fija un suelo fijo determinado en ese 3% nominal anual, como puede ser, y lo que también se conoce como el techo, que es lo que los bancos justifican como la contraprestación de habernos puesto el suelo. Nosotros vamos a ponerte la cláusula suelo, pero a cambio le pongo un techo. Pero fíjense que en este caso, por ejemplo, está en un 12%. Básicamente que el tipo de interés llegue al 12% es prácticamente imposible. Ya hemos visto los índices de referencia y es básicamente imposible que llegase al 12%. El hecho de que no hayan puesto una cláusula techo va a facilitar muchísimo toda la cuestión del control de transparencia por lo que ha saltado todo esto a los tribunales. Porque ellos entendían precisamente que gracias a que te estoy poniendo la cláusula techo te voy a poner la cláusula suelo. Pero como ya he dicho, que se llegasen a aplicar tipos como 12 o incluso 15, que hay algunos préstamos, básicamente es imposible. Básicamente te estoy ofreciendo algo que nunca va a llegar. Porque que llegase a un tope del 12% era básicamente imposible. Y luego está ese suelo un poco más encubierto, que es el mínimo de referencia, que si se fijan cómo viene expresado, en todo caso, aunque el valor de índice de referencia que resulte de aplicación sea inferior al 2,5, este valor adicionado con los puntos porcentuales, eso viene expresado de una forma que básicamente para alguien que no tenga estudios jurídicos, o incluso yo teniendo estudios jurídicos, está expresado de una forma que es que no se le puede exigir al ciudadano común que alguien entienda estas frases y además sepa precisamente todo lo que eso conlleva y todas las cantidades que va a percibir el banco que realmente no tendría que hacer.